Los moretones. Algunos de los moretones estaban en el Ortiz Nieves. No voy a dejar que digas. Ellis Ortiz. Nieves. Vamos al Tribunal de Circuito del Condado de Kent, donde examinamos el inquietante caso de Ellis Ortiz Nieves, un hombre del Condado de Kent condenado por la muerte a golpes de un niño de 4 años. Tome asiento en la sala del tribunal mientras exploramos los desgarradores detalles de este caso y la reacción de Ellis a su sentencia. Ellis Ortiz Nieves. Cargos: delito de asesinato. Abuso infantil en primer grado. Ellis Nelson Ortiz Nieves, residente del condado de Kent, Michigan, se encuentra en el centro de un escalofriante caso que ha conmocionado a la comunidad local. Con solo 25 años, Ortiz Nieves se enfrentó a todo el peso de la ley tras ser condenado por la muerte a golpes de un niño de 4 años. Los detalles de este crimen son espeluznantes. Fue en ese fatídico día, el 13 de junio de 2024, cuando los ayudantes del sheriff del condado de Kent respondieron a una llamada de socorro en una casa remolque del municipio de Gaines. Ortiz Nieves había quedado a cargo de varios niños, entre ellos la joven víctima, Giovanni Mejías. Lo que los ayudantes del sheriff descubrieron al llegar fue una escena de horror inimaginable. Giovanni Mejías, de tan solo 4 años, estaba tendido en el suelo de la cocina y su vida se escapaba. Los agentes pidieron inmediatamente ayuda médica, pero ya era demasiado tarde. Giovanni estaba ya en estado crítico y su pequeño cuerpo mostraba signos de graves malos tratos. La autopsia reveló más tarde el verdadero alcance de la brutalidad infligida a este niño inocente. Se determinó que la causa de la muerte de Giovanni fue una hemorragia interna provocada por un devastador desgarro abdominal. Este tipo de lesión suele asociarse a la fuerza de un adulto, no a las acciones de un niño. Era un escalofriante indicio de la violencia que se había desatado sobre Giovanni. Los forenses que examinaron el informe de la autopsia observaron otras lesiones en el cuerpo de Giovanni, como traumatismos en la parte superior de la cabeza, la zona lumbar y las nalgas. Sorprendentemente, 2 de sus costillas estaban rotas, prueba de abusos anteriores que habían pasado desapercibidos. El niño había sufrido en silencio, ocultando su dolor al mundo. La sala del tribunal se llenó de tensión y emoción a medida que se desarrollaba el juicio de Ellis Nelson Ortiz Nieves. El juez Mark Trusock, del Tribunal de Circuito del Condado de Kent, presidió el proceso, decidido a hacer justicia a Giovanni y a su afligida familia. A medida que avanzaba el juicio, la Fiscalía presentó pruebas abrumadoras que no dejaban lugar a dudas sobre la culpabilidad de Ortiz Nieves. A lo largo del juicio, Ortiz Nieves mantuvo su inocencia, a pesar de las abrumadoras pruebas en su contra. Afirmó que nunca había abusado de Giovanni, insistiendo en que se le acusaba injustamente. Pero ni el juez ni el jurado se dejaron convencer por sus negaciones. La tensión en la sala alcanzó su punto álgido cuando el juez Trusock pronunció su mordaz condena contra Ortiz Nieves. Lo llamó la forma más baja de vida humana y lo calificó de malvado. No tengo ninguna duda, señor, de que usted hizo esto. Usted es la forma más baja de la vida humana que he podido observar y ver. Usted es un monstruo y, francamente, es malvado. Después de una cuidadosa consideración de las pruebas y la gravedad de los crímenes cometidos, el juez Trusock dictó la sentencia. Ortiz Nieves fue condenado a cadena perpetua obligatoria sin posibilidad de libertad condicional por delito grave de asesinato. Además, recibió una sentencia de 80 a 150 años por abuso infantil en primer grado. Mientras el juez dictaba la sentencia, Ellis Ortiz Nieves se puso repentinamente violento mientras hacía fuerza contra los ayudantes del sheriff que estaban a su lado. Ortiz Nieves: está diciendo cosas que ni siquiera sabe. Juez: el testimonio muestra que usted puso a este niño y otro niño. Continuó forcejeando y forcejeando con los diputados hasta que fue sacado de la sala del tribunal. Cristel Candelario. A continuación, nos dirigimos al tribunal donde se juzga el escalofriante caso de Cristel Candelario. Candelario mató de hambre a su hija de 16 meses después de dejarla sola para irse de vacaciones. Siéntese en la sala del tribunal mientras descubrimos la espeluznante verdad que se esconde tras Cristel Candelario, la asesina de niños, y sea testigo de su reacción ante una condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cristel Candelario. Cargos: un cargo de asesinato con agravantes. Un cargo por poner en peligro a los niños. A medida que comenzamos a desentrañar el inquietante caso de Cristel Candelario, es crucial comprender los acontecimientos que condujeron al impensable acto de dejar a su hija de 16 meses sin vigilancia. La historia comienza un día aparentemente normal de junio de 2023, en la bulliciosa ciudad de Cleveland. Cristel Candelario, una mujer de 32 años, residía cerca de Lorraine Avenue y West 97th Street, donde vivía con su preciosa hija, Jailyn Candelario.
Sin embargo, lo que ocurrió a continuación conmocionó a la comunidad. El 6 de junio de 2023, Crystal tomó una decisión que cambiaría para siempre el curso de su vida y la de su inocente hija. Sin ninguna consideración por la seguridad y el bienestar de Jaylin, Crystal la dejó sola y desatendida en su residencia. Lo que iba a ser una ausencia temporal se convirtió en un prolongado periodo de abandono. Cuando los días se convirtieron en una semana, Crystal se fue de vacaciones, dejando atrás a su indefensa hija. Viajó a Detroit, Michigan, e incluso se aventuró hasta Puerto Rico, todo mientras su hija permanecía sola y vulnerable. No fue hasta el 16 de junio de 2023, alrededor de las 8 a.m., que Crystal finalmente regresó a su residencia. Al llegar, se encontró con una imagen devastadora. Jaylin no reaccionaba y su pequeño cuerpo mostraba signos de abandono y sufrimiento. Presa del pánico, Crystal se puso inmediatamente en contacto con las autoridades, llamando a la División de Policía de Cleveland, CPD, y a la División de Bomberos de Cleveland. A pesar de sus esfuerzos, ya era demasiado tarde. Jaylin fue declarada muerta, con la vida truncada por el impensable abandono al que había sido sometida. La encontraron en un corral pack and play, rodeada de mantas sucias y tumbada sobre un forro manchado de orina y heces. La desgarradora escena reveló el grado de sufrimiento que había padecido durante la ausencia de su madre. La investigación también reveló el grado de sufrimiento físico de Jaylin. La deshidratación había hecho estragos en su frágil cuerpo, lo que ponía aún más de manifiesto la falta total de cuidados que había recibido durante esos días de agonía. El estremecedor caso de Crystal Candelario dio un giro dramático cuando se presentó ante el tribunal para afrontar las consecuencias de sus actos. El 22 de febrero de 2024, Crystal se declaró culpable, admitiendo su responsabilidad en la trágica muerte de su hija de 16 meses, Jaylin Candelario. Los cargos presentados contra Crystal eran nada menos que horripilantes. Se enfrentaba a un cargo de asesinato con agravantes y otro de poner en peligro a menores, así como no dejó salir a Jaylin de su encierro hasta que murió. Así también, deberías pasar el resto de su vida en una celda sin libertad. El juez, reconociendo la gravedad del caso, dictó la sentencia que alteraría para siempre la vida de Crystal. Fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mientras el juez leía la sentencia, Crystal tenía una expresión ilegible en el rostro, entre la rabia y la tristeza. Darrell Brooks, eres un asesino de niños, un asesino de mujeres. No puedo esperar a que alguien te inflija ese daño. En el Tribunal de Circuito del Condado de Waukesha nos adentramos en el escalofriante caso de Darrell Brooks, un hombre que cambió para siempre la vida de toda una comunidad. Prepárese mientras exploramos los horribles acontecimientos que se desarrollaron durante el ataque al desfile de Navidad de Waukesha, donde Brooks acabó sin piedad con la vida de 6 personas inocentes, entre ellas un niño. Se suponía que iba a ser un día lleno de alegría y celebración, ya que la comunidad de Waukesha se reunió para disfrutar del desfile anual de Navidad el 21 de noviembre de 2021. Las familias se alinearon en las calles, esperando ansiosamente la llegada de las carrozas festivas y los alegres artistas. Pocos sabían que ese día pronto se convertiría en una pesadilla. En el centro de esta tragedia estaba Darrell Brooks, un individuo problemático con un historial de violencia. Apenas 2 semanas antes del ataque al desfile, Brooks había salido de la cárcel con una fianza de solo $1,000. Esta decisión, considerada posteriormente inapropiadamente baja por los fiscales, tendría consecuencias devastadoras. Al comenzar el desfile, el ambiente se llenó de emoción y expectación. Familias y amigos se reunieron, deseosos de crear recuerdos imborrables. Pero en medio de las risas y la alegría, se estaba formando una nube oscura. Sin que los inocentes transeúntes lo supieran, Brooks estaba tramando un acto atroz que marcaría para siempre a la comunidad. En un escalofriante giro de los acontecimientos, Brooks se puso al volante de su todoterreno y lo condujo directamente hacia el recorrido del desfile. Cundió el pánico y la gente se apresuró a ponerse a salvo. Brooks no tuvo piedad y arrolló a todos los que se cruzaban en su camino. El aire se llenó de gritos y llantos, y las vidas de hombres, mujeres y niños inocentes quedaron trágicamente truncadas. Ese día perdieron la vida 6 personas, cuyos sueños y aspiraciones se hicieron añicos en un instante. Entre las víctimas había un niño, cuya vida se apagó antes de que pudiera empezar de verdad. A medida que se desarrollaba la investigación, quedó claro el verdadero alcance de las acciones de Brooks. Las pruebas en su contra eran abrumadoras y no dejaban lugar a dudas sobre su culpabilidad. El juicio que siguió estaría marcado por el comportamiento errático de Brooks
y sus intentos de perturbar el proceso. Es injusto. Es una falta de respeto hacia mí que pienses que vendría aquí a propósito y tratar esto como una broma o un juego. Juez. Nunca dije que fuera una broma. Brooke, ¿qué tipo de declaración es esa? Tu vida no está en juego, la mía sí. 1 a 1, los familiares de las víctimas y los supervivientes dieron un paso al frente, con sus voces temblorosas por una mezcla de dolor, rabia y resistencia. Eres un asesino de niños, un asesino de mujeres. No puedo esperar a que alguien te inflija ese daño. Hablaron de las pesadillas que atormentaban su sueño, de la ansiedad que se apoderaba de sus corazones y de la profunda pérdida que formaría parte de sus vidas para siempre. A lo largo de las declaraciones de impacto, Darrell Brooks mostró una total falta de remordimiento. Hojeando un libro y poniendo los ojos en blanco, mostró una cruel indiferencia por el dolor que había causado. Su comportamiento solo sirvió para enfurecer aún más a los presentes en la sala, que lo veían como la encarnación tangible del mal. «¿Estás loco? Espero que el juez ponga la mayor cantidad de años en tu sentencia, y espero que te vayas al infierno por el resto de tu vida, por lo que le has hecho a todas estas víctimas». Tras un largo y arduo juicio, había llegado el momento de que Darrell Brooks se enfrentara a las consecuencias de sus atroces actos. La juez Jennifer Dorough, que presidía el caso, dictó una sentencia que reflejaba la gravedad de los crímenes de Brooks. Le impuso 6 cadenas perpetuas consecutivas, asegurándose de que pasara el resto de sus días entre rejas, sin posibilidad de libertad condicional, por cada persona que mató durante el ataque al desfile navideño de Waukesha. Pero el castigo no terminó ahí. El juez Dorough también impuso penas adicionales por los numerosos cargos que pesaban contra Brooks, cada uno de los cuales servía de crudo recordatorio de las vidas que cegó cruelmente y del dolor que infligió a las familias de las víctimas. Chris McNabb. McNabb. Quiero decir que tengo mucho que decir. Tengo mucho que decir, pero no voy a ser capaz de decir la mitad. Juez. No lo sé porque no sé lo que usted va a decir, McNabb. Soy inocente. Yo no lo hice. Juez. De acuerdo. A continuación, nos dirigimos a un tribunal del condado de Newton, donde Chris McNabb, un notorio criminal que conmocionó a la nación con su atroz crimen, estaba a punto de ser condenado. McNabb, junto con su pareja, fue encontrado culpable de asesinar a su hija de 2 semanas. Siéntese en la sala del tribunal mientras exploramos los horripilantes detalles de su crimen y las secuelas que condujeron a su condena a cadena perpetua. Y lo que es más importante, prepárate para quedarte atónito cuando veamos la reacción de Chris McNabb ante el veredicto que selló su destino. En la tranquila ciudad del condado de Newton, Georgia, se produjo un espeluznante crimen que atormentaría para siempre a la comunidad. Era una soleada mañana del 7 de octubre de 2017, cuando llegó una llamada a las autoridades locales informando de la desaparición de un niño. El niño en cuestión tenía solo 15 días, un precioso bebé llamado Kalia McNabb. Al difundirse la noticia, toda la ciudad se unió en una búsqueda desesperada del pequeño Kalia. Los esfuerzos de búsqueda fueron intensos, con voluntarios peinando campos, bosques y masas de agua, con la esperanza de encontrar cualquier rastro del bebé desaparecido. Pero a medida que las horas se convertían en días, la esperanza de encontrar a Kalia con vida empezaba a desvanecerse. La investigación dio un oscuro giro cuando la atención se centró en los padres de la niña, Chris McNabb y Courtney Bell. Se descubrió que Chris y Courtney tenían una relación tumultuosa, marcada por el abuso de drogas y la violencia. Cuando las autoridades investigaron a fondo, descubrieron un inquietante historial de disputas domésticas y problemas con la ley. Pero fue la impactante revelación de lo ocurrido aquel fatídico día lo que conmocionó a la comunidad. Según las pruebas presentadas ante el tribunal, Chris McNabb se había enfurecido durante una discusión con Courtney, lo que provocó un violento arrebato. En un arrebato de ira, supuestamente golpeó a la pequeña Kalia, causándole heridas mortales. Los detalles del crimen fueron escalofriantes. Se informó de que Chris McNabb, en un intento desesperado por encubrir sus actos, metió el cuerpo sin vida de su propia hija en una bolsa de lona y se deshizo de él en el bosque cercano a su casa rodante. La crueldad y brutalidad del acto dejó a la comunidad incrédula. A medida que se desarrollaba la investigación, Chris McNabb fue detenido y acusado de múltiples delitos, entre ellos asesinato doloso, asesinato con agravantes, lesiones con agravantes y crueldad con los niños. El juicio que siguió fue una experiencia angustiosa para todos los implicados, ya que la acusación presentó una montaña de pruebas contra McNabb, incluidas muestras de ADN y testimonios de testigos. Tras semanas de emotivos testimonios, el jurado llegó a un veredicto.
Chris McNabb fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y a 10 años adicionales por ocultar su muerte. Sin embargo, McNabb no pareció tomarse la sentencia con calma, ya que mantuvo su inocencia y declaró sin remordimientos que no tenía nada que ver con la muerte de su hija. Simplemente no entiendo cómo se puede encontrar a alguien culpable de hacerle algo a un bebé de 15 días, porque no había evidencia alguna que probara nada acerca de mí poniendo mis manos sobre mis hijos. Nunca lo he hecho. Nunca lo haría. Seth Welch y Tatiana Fusari. Ese es un cargo llamado asesinato por delito de homicidio. Es cadena perpetua sin libertad condicional. Requiere que se tome una muestra de ADN en el momento del arresto. A continuación, descubrimos la espeluznante historia de Seth Welch y Tatiana Fusari, una pareja cuyas acciones les valieron el escalofriante título de asesinos de niños. Seth Welch y Tatiana Fusari fueron condenados a cadena perpetua por el asesinato de su hija de 10 meses, Mary Welch. Este trágico caso causó conmoción en todo el país, ya que las creencias religiosas de la pareja y su desconfianza en el sistema médico provocaron el abandono y la muerte de su inocente hija. Para entender los impactantes acontecimientos que se desarrollaron en el caso de Seth Welch y Tatiana Fusari, debemos profundizar en su problemático pasado y las circunstancias que llevaron a la prematura muerte de su hija de 10 meses, Mary Welch. Los servicios de protección de menores llevaban en contacto con la familia desde 2014, después de que se encontrara THC en el organismo de su hijo mayor recién nacido. Esta temprana interacción con las autoridades debería haber levantado banderas rojas, pero trágicamente, fue solo el comienzo de una serie de acciones negligentes. En el momento de su muerte, Mary Welch pesaba apenas 2,5 kilos, una revelación chocante que pone de manifiesto la grave desnutrición que sufría. A pesar de ser conscientes del bajo peso de su hija, Seth Welch y Tatiana Fusari se negaron a buscar asistencia médica. ¿Sus razones? Creencias religiosas y falta de confianza en el sistema médico. En el momento de la muerte de Mary, 2 de los 3 hijos de la pareja nunca habían visitado a un médico titulado, una clara indicación de su desprecio por el bienestar de sus hijos. Durante la investigación inicial, el sheriff del condado testificó sobre las condiciones antihigiénicas de la casa familiar. Se encontraron alimañas, insectos y moho, lo que daba una imagen desoladora del entorno en el que vivía Mary. Era un lugar carente de la limpieza y la seguridad básicas, lo que agravaba aún más el abandono que sufría. La autopsia reveló que la causa de su muerte fue la desnutrición crónica. El médico que realizó la autopsia creía firmemente que el hecho de que Seth Welch y Tatiana Fusari le negaran comida y agua había provocado el sufrimiento de la niña. Es escalofriante saber que la vida de Mary se truncó debido a las acciones deliberadas de sus padres. La muerte de Mary Welch llevó a los servicios de protección de menores a tomar medidas. Trataron de poner fin a los derechos parentales de Seth Welch y Tatiana Fusari, reconociendo el grave peligro que corrían sus hijos restantes bajo su cuidado. En agosto de 2018, la pareja fue acusada de asesinato por delito grave de homicidio, un delito que conlleva graves consecuencias. La noticia de sus cargos se difundió rápidamente, captando la atención del público y de los medios de comunicación. Lo que hizo que este caso fuera aún más escalofriante fue el vídeo viral que salió a la luz, en el que se captaba la reacción de Seth Welch y Tatiana Fusari ante los cargos. El vídeo, que se difundió rápidamente en Internet, mostraba sus reacciones de gran conmoción al conocer la gravedad de las acusaciones contra ellos. Se trata de un cargo llamado asesinato por delito de homicidio. Es cadena perpetua sin libertad condicional. Requiere que se tome una muestra de ADN en el momento de la detención. En junio de 2020, Seth Welch se enfrentó a las consecuencias de sus actos cuando fue declarado culpable de asesinato en primer grado. El tribunal lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En noviembre de 2021, Tatiana Fusari se enfrentó a su propia sentencia. También fue declarada culpable de asesinato en primer grado y condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El tribunal también dictó una sentencia adicional de 15 a 30 años por abuso infantil en primer grado. La severidad del castigo reflejó la gravedad de sus actos y las devastadoras consecuencias que tuvieron para su hija. Mitchell Blair. En un caso estremecedor y espeluznante que ha conmovido al país, nos adentramos en la historia de Mitchell Blair, una madre de Detroit, a punto de ser condenada por los brutales asesinatos de sus 2 hijos. Toma asiento en la sala del tribunal mientras exploramos los escalofriantes detalles de los crímenes cometidos por Blair y la reacción posterior a su condena a cadena perpetua. En las tranquilas calles de Detroit,
La traición de una madre y la crueldad inimaginable se desarrollaron, dejando a una comunidad en estado de shock e incredulidad. Michelle Blair, madre de 4 hijos, quedaría grabada para siempre en los anales de la infamia por los atroces crímenes que cometió contra su propia sangre. La cronología de este trágico caso comienza a principios de la década de 2010, cuando los hijos de Blair, Stephen Berry y Stoney Blair, fueron sometidos a una pesadilla viviente dentro de los confines de su propio hogar. Los detalles que surgieron durante el proceso judicial pintaron un cuadro desgarrador de abusos y tormentos que ningún niño debería soportar jamás. Fue en 2012 cuando la vida de Stephen Berry, de 9 años, se truncó trágicamente. Blair, movida por una rabia retorcida, propinó patadas y puñetazos a su hijo pequeño, lo sometió a torturas inimaginables e incluso le hizo consumir sustancias tóxicas como Windex. El maltrato infligido a Stephen fue implacable, dejándole cicatrices tanto físicas como emocionales. Al año siguiente, en 2013, Blair dirigió su malevolencia hacia su hija de 13 años, Stoney Blair. La joven se convirtió en víctima de las tendencias sádicas de su madre, soportando inanición, asfixia, agua hirviendo y repetidos golpes en la cabeza. La vida de Stoney se extinguió trágicamente, dejando tras de sí un legado de dolor y sufrimiento. El verdadero alcance del horror en el hogar de los Blair permaneció oculto hasta el 24 de marzo de 2015. Un equipo que realizaba un desalojo en la residencia de la familia, en los apartamentos Martin Luther King, se topó con un escalofriante descubrimiento que conmocionaría a toda la comunidad. En las profundidades de un congelador se encontraron los cuerpos sin vida de Stephen Berry y Stoney Blair, cuyas jóvenes vidas fueron trágicamente truncadas por las manos de su propia madre. La revelación de los cuerpos de los niños marcó el inicio de un largo y arduo proceso judicial que acabaría llevando a Michelle Blair ante la justicia. A medida que se desarrollaban los procedimientos judiciales, fueron apareciendo los espeluznantes detalles de los abusos infligidos a Stephen y Stoney, que dejaron a los presentes en la sala y al público en general en un estado de incredulidad. El abogado defensor de Blair argumentó que sus acciones eran el resultado de su propia historia de abusos y falta de apoyo, pero la acusación replicó que no había pruebas que respaldaran sus afirmaciones de que sus hijos maltrataban a sus hermanos. Las audiencias de Blair no estuvieron exentas de dramatismo, ya que tuvo múltiples arrebatos y a menudo tuvo que ser sacada del tribunal. Eso no niega el hecho de que nunca estuvieron ahí para sus hijos. Tuve que luchar con ellos todo el tiempo. Ellos nunca estuvieron allí. Ante la abrumadora evidencia, Michelle Blair se declaró culpable de asesinato en primer grado por la muerte de su hija y de delito grave de asesinato por la muerte de su hijo. La audiencia de sentencia fue un asunto sombrío, ya que la juez de circuito del condado de Wayne, Dana Hathaway, condenó a Blair a cadena perpetua obligatoria, sin posibilidad de libertad condicional, lo que garantizaba que nunca volvería a salir en libertad. Sin embargo, Blair no mostró ningún remordimiento por sus acciones e incluso comenzó a disparar al padre de Stoney. Vivió bien sin verlos durante toda su vida, así que vive bien ahora, pero no tienes nada que decirme. Por lo que hice por mi hijo. Punto. Julissa Thaler, juez. Señorita Thaler, tiene derecho a hablar. Esta mañana, si lo desea, usted no tiene ninguna obligación de hablar, pero si desea hablar, ahora es el momento de hacerlo. Mujer. Sí, me gustaría decir algo. Juez. Adelante. Mujer. Soy inocente. Que os jodan a todos. Sois basura. Vamos al Tribunal de Distrito de Minnesota, donde Julissa Thaler, una madre que cometió un crimen inimaginable contra su propio hijo, está a punto de ser sentenciada. Toma asiento en la sala del tribunal mientras hablamos del atroz crimen que cometió Julissa Thaler y de su eventual sentencia, cómo reacciona al recibir una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Aquel fatídico día del 20 de mayo de 2022, Julissa Thaler, una mujer de 29 años de Spring Park, Minnesota, cambió para siempre la vida de quienes la rodeaban. Las autoridades revelaron que el inocente hijo de 6 años de Thaler, Eli Hart, fue víctima de su atroz acto. Los acontecimientos que se desarrollaron ese día fueron incomprensibles. Thaler, en un arrebato de ira, o tal vez impulsada por algo aún más siniestro, disparó a Eli varias veces con una escopeta dentro de su vehículo. Es difícil comprender la brutalidad de este acto, en el que una madre se vuelve contra su propia sangre. Pero el horror no terminó ahí. Después de cometer este acto atroz, Thaler hizo todo lo posible por ocultar su crimen. Escondió el cuerpo sin vida de Eli en el maletero de su coche, un lugar donde ningún niño debería encontrarse jamás. Era solo cuestión de tiempo que la verdad saliera a la luz. Ese mismo día, el destino intervino cuando la policía de Orono detuvo a Thaler. Un ciudadano preocupado había denunciado su comportamiento errático y había observado que su vehículo tenía la ventanilla trasera rota y un neumático reventado.
Poco sabían los agentes del horror que les esperaba. A medida que se acercaban al coche de Thaler, podían sentir que algo iba terriblemente mal. Sus sospechas se confirmaron cuando descubrieron el cuerpo sin vida de Ellie Hart en el maletero. Durante y a través de la investigación, identificaron sangre y lo que parecía otro material dentro del vehículo. Tras un tiempo de investigaciones, determinaron y localizaron un cuerpo dentro del maletero. La conmoción y la incredulidad que los invadió se reflejaron en los ojos de la comunidad. ¿Cómo podía una madre ser capaz de un acto tan atroz? La tragedia de la muerte de Ellie reverberó en la unida comunidad, dejando a todos sumidos en un profundo sentimiento de pérdida y dolor. La detención de Thaler conmocionó a toda la comunidad, que empezó a asimilar la realidad de lo ocurrido. El sistema judicial no tardó en actuar y acusó a Thaler de asesinato en primer grado. El juicio que siguió fue una experiencia angustiosa para todos los implicados. Las pruebas contra Thaler eran abrumadoras y no dejaban lugar a dudas. El jurado, tras considerar detenidamente los hechos, la declaró culpable de todos los cargos, incluido el de asesinato en primer y segundo grado. Nada de lo que haga traerá justicia a esta situación. Nada de lo que haga aliviará el dolor que usted causó al hacer eso. Pero lo que es, según la ley es, solo una sentencia justa por lo que hiciste, es cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El atroz crimen de Julissa Thaler contra su hijo de 6 años, Ellie Hart, se ha saldado con una condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, la reacción de Julissa Thaler a su sentencia fue chocante, mostrando una absoluta falta de remordimiento. Al finalizar el juicio, se la pudo ver haciendo un gesto con el dedo corazón al cámara en la sala. A medida que llegamos al final de este vídeo de asesinos de niños reaccionando ante las condenas a cadena perpetua, cada caso sirve como un duro recordatorio de la importancia de la vigilancia y de la responsabilidad que todos tenemos de proteger a los miembros más jóvenes de nuestra sociedad. Para ver más vídeos fascinantes como este, haced clic en las tarjetas que aparecen en vuestras pantallas y os espero.